Entiende tu fe, un espacio de 20 minutos para la comprensión y entendimiento de nuestra fe, con Nicole Quintero, Fernando de Sabre y el padre Alejandro Zárate. Comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Nuevamente les saludamos acá desde Guadalajara. Un episodio más. Ya hablamos el episodio pasado, el 10 de mayo. Hoy tenemos una participación muy importante con algo que inspira nuestra fe. Pero bueno, ahorita vamos al tema. Padre Alejandro, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Muy buenas. Siempre con el gusto de grabar estos episodios, encontrarnos aquí en cabina, trabajar un poquito nuestro apostolado para la gente bonita que nos escucha. Y vámonos directamente a una pregunta de una persona que es de Guadalajara, pero durante ya más de 20 años que vive en Rochester, nuestra amiga Rogers, Arkansas. Arkansas, ok. Traigo un problema yo con los nombres, padres, del podcast pasado. Pero bueno, vamos a escuchar a Patricia desde Rogers, Arkansas. Hola, buenos días. Mi nombre es Patricia Tobar de Abarca. Agradezco muchísimo estar en este espacio. Yo soy de Guadalajara, Jalisco, México, pero vivo desde hace 26 años en Rogers, Arkansas, Estados Unidos. Mis preguntas serían, en este tema tan importante, ¿cómo distinguir la voz del Espíritu Santo de mis propios pensamientos o emociones? ¿Qué obstáculos me alejan de escuchar al Espíritu Santo? ¿Y cómo fortalecer la vida espiritual diariamente? Muchas gracias. Felicidades por este podcast, Entiende tu Fe. Hola equipo Entiende tu Fe. Pues vamos contestando esta pregunta de nuestra queridísima amiga Patricia. A ver, pues muchas veces pensamos que la voz del Espíritu Santo tiene que sentirse como algo súper, ultra extraordinario, ¿no? Pero normalmente Él habla en lo sencillo y en lo profundo del corazón, donde la voz del Espíritu Santo te trae paz, aunque la decisión sea difícil. No va a generar confusión, ni un miedo extremo, ni desesperación. Más que nada te acerca al amor, a la verdad, a la paciencia y a Dios. En cambio, pues nuestros pensamientos y emociones muchas veces cambian rapidísimo. Un día queremos algo y al día siguiente ya no. Y ahí es donde el Espíritu Santo suele ser constante y siempre nos lleva hacia el bien. Un punto clave para identificar si esto viene de Dios o no es preguntarnos, ¿esto me acerca más a Dios y amar mejor a los demás? Porque hay que recordar que el Espíritu Santo nunca te va a inspirar algo que vaya en contra del amor. O la humildad o la paz interior, ¿no? Entonces, los obstáculos que más nos alejan de escucharlo son el ruido, las prisas, vivir distraídos todo el tiempo. Y a veces estamos tan llenos de redes sociales, preocupaciones, comparaciones, ansiedad, que ya no dejamos espacio para escuchar a Dios. También el orgullo puede ser y es un obstáculo, porque cuando creemos que no necesitamos guía, dejamos de escuchar. Para fortalecer también la vida espiritual, yo diría que diariamente no se necesitan hacer cosas como muy complicadas, ya que todo se empieza con pequeños cambios constantes. O sea, la clave es que seamos constantes. Y la voluntad, ¿no? Hablar con Dios, aunque sea unos minutos al día, leer un pedacito del Evangelio o escuchar incluso, guardar momentos de silencio, ser más agradecidos, cultivar más el agradecimiento, ir a misa cuando se pueda y tratar de vivir con amor, con mucho más amor en lo cotidiano. Algo que siempre he dicho desde que iniciamos el podcast es que es clave como empezar a hacer en lo ordinario, lo extraordinario, ya que la vida espiritual crece más por la constancia que por hacer algo perfecto. Hablamos del Espíritu Santo. Me deja pensando muy fuerte la pregunta, una de las preguntas que nos hace, cómo
diferenciar la voz del Espíritu Santo de mis propios pensamientos? Es una pregunta que nos hace. Ay, Dios, a ver, Sí. empiécele usted porque a mí tengo que agarrar vuelo. Hay que agarrar vuelito. Sí, bien, mira, muy interesante y agradecemos mucho a Patricia, es amiga de mi hermana Lorena que está allá en Estados Unidos y pues nos bombardean mucho con preguntas de la fe y pues ahora las estamos respondiendo. Y hay que empezar primeramente por Pentecostés y ahora en 2 semanitas vamos a tener el domingo 24, el día de Pentecostés. Entonces, a ver si y la siguiente semana hablamos del Espíritu Santo, el evento grande de Pentecostés, y de ahí parte todo. En los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, nos narra, al llegar el día de Pentecostés, es decir, 50 días de la resurrección, todos reunidos en el mismo lugar, haciendo oración con María. Y nos habla que se les aparecieron como lenguas, como de fuego, y se repartieron y se posaron en cada uno de ellos. Suponemos que es como en la cabeza, donde se ve físicamente esa acción del Espíritu Santo, que es gracia, inspiración, llega a esa primera comunidad que es la iglesia naciente, un pequeño manantial de agua y que va a brotar y que sigue brotando, no se ha secado por la acción del Espíritu Santo, María, papas, todos los que hemos colaborado y seguimos el día de hoy colaborando con la iglesia en 2000 años. Entonces, todo parte de ahí, del evento de Pentecostés y que se prolonga hasta el día de hoy, como lo que nos pregunta Patricia, Espíritu Santo que me inspira como un poquitín de fuera y mis propios pensamientos. Entonces, este es el punto de partida. Porque lo que uno siempre advierte, a mí me gusta mucho antes de iniciar, inclusive antes de iniciar este podcast, siempre nos encomendamos al Espíritu Santo. Sí, rezamos. Para que obre en nosotros y que nosotros no seamos nuestro pensamiento, sino sea el de Él, sí, quien nos guíe. Sí, Pero sí. creo que, no sé si ustedes que nos escuchan, esperemos tener alguna retroalimentación posterior. ¿Cada cuánto piensan en el Espíritu Santo y cómo piden su intercesión para que actúe con ustedes, ¿no? Claro. Y sí, fíjate, en esa colaboración, no importa que estemos en pecado. O sea, si estamos en pecado, pues sí, estamos en pecado mortal y pues ahí la carreta va entre el lodo y el fango. No corre tan rápido. Pero aún así, también el Espíritu Santo nos puede ir iluminando, ayudando. Como dices tú, vamos a grabar un podcast como lo solemos hacer aquí. Rezamos antes, pedimos luz al Espíritu Santo y ya las palabras de Fernando, las de un servidor, pues sí, le agregamos nuestro talentillo y demás, no sé qué calificaciones me saqué en teología, si 10, 9, 8 o 7. Porque también son nuestras deficiencias. Sí, o sea, las deficiencias las suplen el Espíritu Santo. Y ya yendo al concreto de nuestra amiga Patricia, hay 3 aspectos que la iglesia toma en cuenta para distinguir si es del Espíritu Santo o tuyo. Si se unen estos 3 elementos, es garantía que fue inspirado por el Espíritu Santo. El primero es que el Espíritu Santo va de acuerdo a las Escrituras. Sagradas Escrituras, la Biblia, Nuevo Testamento. Todo ese contenido, como decíamos fuera de micrófonos antes de grabar este podcast, Fernando me preguntaba, padre, ¿y estos autores que escribieron la Biblia, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, no eran ellos los autores, sino el Espíritu Santo que les inspiraba? Y de acuerdo a la crónica histórica y demás, ellos eran instrumentos del Espíritu Santo. Entonces, si tú tienes una inspiración y rebota ping pong con las Sagradas Escrituras, es el primer elemento, sí es del Espíritu Santo. Okay. Si no rebota ahí, ya. O sea, no fue del Espíritu Santo, sino una idea que se te ocurrió, algo por el estilo, no viene del Espíritu Santo.
tiene que concordar con sagradas escrituras, Antiguo y de preferencia Nuevo Testamento. Primer elemento. Segundo, el Catecismo de la Iglesia habla de que el Espíritu Santo es fuente de paz y serenidad. Tu propia voz, como nos dice nuestra amiga, nos mete en muchas emociones, muchas inquietudes, y tengo que hacer esto y lo otro, y esa es tu propia voz que a veces nos revoluciona con mucha inquietud y ansiedad. Y el Espíritu Santo, ¿no? Da paz y serenidad. Ese es el segundo elemento. ¿Y el tercero? El tercero, fíjate, muy interesante porque habla de los procesos. Casi por lo general, el proceso de tu propia voz te mete así en este mundo moderno y compra y resuelve y esto y lo otro y te mete en una inmediatez que nos somete a mucha atención, ¿sí o no? Todos los días, todos los días. La chamba, Todos los esto y días. lo otro, y ya no sabemos ni descansar ni nada. Entonces tu propia voz son procesos a veces muy inquietantes. Y en cambio, los procesos del Espíritu Santo, Él nunca forza. Él te va a decir, sí, aléjate del pecado, pero no te va a poner una pistola así que te digas, ay, entonces me alejo porque me amenaza. El Espíritu Santo no. El Espíritu Santo tiene procesos pacíficos y esa voz la vas a distinguir Sagrada Escritura, que tiene que rebotar con eso, te tiene que dar mucha paz y mucha serenidad, y te tiene que dar unos procesos de libertad y de amor. Si no se juntan esos tres elementos, puede ser que sea tu voz. Oye, padre, por ejemplo, yo he escuchado mucho el tema de que hay canciones que no se pueden cantar en misa porque no Sí. fueron inspiradas por el Espíritu Santo. Más que Pero- inspiradas, aprobadas. O sea, aprobadas litúrgicamente por la iglesia. Porque es que sí es distinto entonces, porque Sí. hay canciones que cumplen esos requisitos de amor, Sí. de paz, pero que de repente algún sacerdote puede decir, no, esa no, porque no está inspirada por el Espíritu Santo. Más que inspirada es que la iglesia lo haya aprobado. O sea, que tanto la iglesia local, la parroquia, el Vaticano no te va a dar una lista, ¿no? O sea, ya está la costumbre de ver cuáles ya son aprobadas. Si tú, pongo el ejemplo, ¿no? Si tú quieres crear una canción para una misa, por ejemplo, el ofertorio, entonces, por lo general, el autor le pide luz al Espíritu Santo para que esa canción sea un ofertorio de la Eucaristía en la misa. Y ponle que te salga con mucho talento una muy bonita, otra Pero no promedio, no tanto. Pero no, la iglesia no es que diga, es que a él sí lo inspiró y a ti no. Sino más bien el contenido. Se ve el contenido que sea litúrgico y que vaya de acuerdo. Si algo, digo, la verdad, no es magia, no se trata aquí de magia ni de remedios Caseros. ni rápidos, pero la verdad yo sí, en mi experiencia, sí les puedo decir, no dejen de pedir la inspiración del Espíritu Santo Sí, para que los guíe y sobre todo a tomar las decisiones que uno toma, ¿no? claro. Y que esa inspiración sea como tu motor y tu fuente. Y en el catecismo, aparte de estas tres características que mencionamos antes, dice que si tú vas trabajando en el discernimiento, vas a ser más experto. No solamente en tu propio discernimiento, sino como papá, como esposo, como hijos, si tenemos a nuestros papás ya mayores. Si tú trabajas ese discernimiento con el Espíritu Santo, te vuelves más experto. Si lo tienes abandonado, nunca le consultas, solamente tu propia voz, pues el margen de error es grande. ¿Y hay alguna oración, alguna forma que usted recomiende que diga, vámosla practicando para que el Espíritu Santo ilumine o para que nos guíe o hay formas distintas para cada situación que se presenta? Pues mira, no hay un recetario, por así decir. La que más se recomienda es la de Ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo. Con que repitas calmadamente 2, 3 veces,
ven Espíritu Santo. No solamente va a ser una inspiración, sino te va a ayudar, como dices, para esa ocasión y en ese momento. Me recuerdo que un taxista que me llevó, no me acuerdo si al aeropuerto, la central, me decía que él tuvo un conflicto muy fuerte con su hijo drogadicto y que estaba bajo los efectos de la droga, llegó de madrugada, muy violento, y él estaba con su esposa, ya grandecitos, y que, dice, en ese momento, en vez de yo ir con mi hijo y defendernos o reclamarle algo por el estilo, le pidió al Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ayúdame, ven Espíritu Santo, ayúdame, y pudo resolver. Dice que sintió algo bonito y que también le ayudó con su hijo. Fíjate. Sí, porque es una parte no solamente iluminación será, sino de intercesión. También de intercesión. Se hablan dones y carismas. Aquí la pregunta inicial es la voz, la inspiración. Pero si nos vamos más en profundidad, el Espíritu Santo da 7 dones, los 7 dones que ya el año pasado hablamos de los 7 dones del Espíritu Santo, y también da carismas, el carisma de sanación, por ejemplo, el carisma de consolación, que es muy bonito ante una tribulación, afectación del demonio en otra persona, está ese carisma de sanación también. A ver, y usted como sacerdote, antes de iniciar una misa, ¿también pide inspiración del Espíritu Santo? Sí. ¿O es durante el proceso de la Eucaristía que vamos escalando peticiones al Espíritu Santo? Pues mira, por lo general, nosotros sacerdotes, antes de cualquier sacramento en tu misma oración, pides ayuda al Espíritu Santo. Primero para que no la vayas a regar en la homilía, no vayas a decir una herejía por ahí y te anden ya Te salga Fernando para ¿no? que te ande crucificando. Sí, no. O sea, inspiración para poder celebrar bien el sacramento. Por ejemplo, para confesar, sí, en el momento de la confesión, los consejos que le tengas que dar, pues imagínate, un penitente tras otro es muy variado y las situaciones están muy, pero muy complejas, rebasan a dile a un psicólogo que le dé solamente en 2 minutos un consejo a un paciente, te va a decir ni de loco. O sea, necesito 3, 5 sesiones y 1 hora y tal. Y aquí, en 1 minuto, en 2 minutos, le tienes que dar los consejos pertinentes a esa persona. Adecuados. ¿Qué importancia? Ya ve usted la importancia de pedir la inspiración del Espíritu Santo, de sentirse cobijado. El podcast pasado hablamos de la importancia de la Virgen María y decíamos que nos acompañe, pero ahorita le estoy reflexionando, es uno a la derecha, otro a la izquierda. ¿Por qué? ¿En qué sentido? Porque la Virgen María es quien acompaña, arropa, da cobijo. Sí, ya. Y el Espíritu Santo da sabiduría, da fortaleza, da templanza. Entendimiento, paz. Entendimiento. Sí, y carismas. Los carismas, a ver si hablamos ¿cómo andamos de tiempo? No, el siguiente podcast para a ver si podemos hablar de los carismas, porque yo lo siento muy fuerte ahora. Voy a cumplir casi 25 años de sacerdote y nunca había sentido tan fuerte la acción del Espíritu Santo en los laicos como ahora. O sea, muchos laicos con carismas, no sé si venga el fin del mundo o algo por el estilo, que ya nos vaya a cerrar la cortina. Nos quieren ir adelantando algo, por favor, no, ahorita no. No, pero esa parte ya de los carismas que las personas están viviendo, sanación, intercesión, profecía, consuelo, o sea, también con el Espíritu Santo, que volvemos parte de Pentecostés como el kickoff, ¿no? El trampolín hasta la fecha. Vemos la acción del Espíritu Santo como una continuación. La época del Hijo duró 33 años. La época de Yahvé, todo el Antiguo Testamento, échale 1500 años para atrás. Y el Espíritu Santo
Y esta es la época del Espíritu Santo y como se está revelando, yo no lo he visto recientemente. Por ejemplo, hemos tenido varios adoraciones, varios congresos, retiros. Ahora vamos a tener ya el de Pentecostés y viene fuerte el Espíritu Santo. Pues no queda de otra más que rezar, algo que yo también aconsejo, pues es para escuchar la voz del Espíritu Santo, primero hay que ponerse en manos del Espíritu Santo. Es decir, Sí. hay que, para que no me gane mi voz, para que no me gane mi sentimiento, algo importante es, Patti, quizá invocar al Espíritu Santo para que Él actúe y que en tu cabeza siempre haya paz, que haya tranquilidad, para que el Espíritu Santo pueda actuar en ti y hablar por ti Sí. y actuar por ti. Sí, le recomendamos esos 3 pasitos. No todo el tiempo 24/7 podemos estar con el Espíritu Santo y demás, pero un momentito del día, con que tengas un momentito del día, primero yo siempre sugiero silencio, o sea, que estés en silencio. No va a estar con la grabadora, la licuadora, un audífono, el chiquillo por acá y Es que el sí se perro que te puede. ladra. No se puede. Las mujeres sí son multitask y las mujeres pueden hacer muchas cosas a la vez, nosotros no. Los chavos hoy pueden estar texteando y estando en misa, ¿no? Y viendo una película aparte, ¿no? Sí. Pero no sé, no hay efecto. Entonces, primero, silencio, un ambiente adecuado. Segundo, si pueden agarrar la escritura, Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, se llaman actos preparatorios. Y luego ya ese momento donde ya te metes a nadar, te metes a la alberca y ese ejercicio de ir nadando, el Espíritu Santo te va a ir capacitando y de tal manera que ese va a ser como el fruto de la oración. Y no soltarlo, ¿eh? Sí. Porque una vez que lo inicie, que lo agarre, que lo invoque, hágalo todos los días, porque el amor es de todos los días, Sí. el amor de Jesús para nosotros es siempre, el Sí. amor de María es por siempre, y el Espíritu Santo también lo tenemos que tener. Pide usted que no se aleje de usted, porque si no, las decisiones que se toman, es decir, podemos tomar una decisión muy buena ahorita y una muy mala en un rato. Si nos separamos nosotros, no es que nos separemos, que lo separemos de nosotros, que Sí. creo que es distinto. Sí. Padre, ¿alguna conclusión? Pues nada, ahora que venga el evento de Pentecostés, el día de Pentecostés, que pidan sus dones, vayan a una vigilia de oración, vayan a la misa, hagan un momento previo, obviamente, la novena, y pidan ese día los dones. Los carismas no se pueden pedir, simplemente los recibes, pero con esa misión de transcurrir nuestra vida siempre con María y con el Espíritu Santo. Pues no hay de otra, y sobre todo aquí usted sabe que nosotros pedimos esa intersección del Espíritu Santo para que nos ilumine y podamos llegar a su casa a través de nuestras redes sociales. Les agradecemos muchísimo el favor de su atención y nos vemos en el siguiente podcast. Padre Alejandro, muchas gracias. Igualmente, que Dios los bendiga y seguimos así perseverando en el Espíritu Santo. Gracias a usted que nos escucha. Nos vemos en Entiende tu Fe, el podcast desde Guadalajara, Jalisco, para México y el mundo.